Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño para analizar lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompañan Carla y Florencia, que ellas son miembros del CERI. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Guillermo, hola Carla, un gusto estar en un nuevo episodio. Y bueno, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buen día Guillermo, buen día Florencia, ¿cómo están? Por acá todo muy bien. Y bueno, antes de que viajemos a Europa Oriental y al Cáucaso con nuestro invitado, vamos con la sección del no tema, donde nuestros miembros del CERI nos cuentan sobre esa realidad internacional. Florencia, ¿qué nos traes como no tema en el día de hoy? Bueno, para este episodio quería traer como no tema el avance del bloque de los BRICS en crear un sistema de pagos que sea alternativo al dólar. Esto significa un paso importante en lo que es la reducción de la dependencia del dólar estadounidense. Esta iniciativa nace en la cumbre de 2023 con el objetivo de fortalecer el comercio y préstamos entre las naciones de los BRICS utilizando sus monedas nacionales en lugar del dólar. Aunque esta iniciativa aún no está completada y no está detallada del todo, se espera que para los próximos 3 años se pueda lograr y alcanzar. Y específicamente quería hacer mención al papel de Rusia, ya que es un país que está enfrentando sanciones por parte de los Estados Unidos y Occidente, y por eso radica su interés en alejarse del dólar. El presidente Vladimir Putin destacó recientemente que el rublo ahora representa el 40% de las transacciones de importación y exportación de Rusia, pero sin embargo sigue existiendo una alta presencia del dólar en lo que es el sistema financiero global. Por eso se plantea como un desafío para estos países esta iniciativa de alejarse del dólar. Entonces, para seguir esto tenemos que ir viendo cómo van avanzando el BRICS en las próximas cumbres y cómo irá respondiendo Estados Unidos frente a estas iniciativas alternativas. Oye, muy interesante, realmente muy interesante. Y Carla, ¿qué será ese no tema para esta semana aquí en Punto Global? En mi no tema de esta semana voy a hablar de la OEA, que entre el día miércoles y viernes de la semana pasada realizó la apertura del periodo de sesiones de Asamblea General, que es el periodo número 54, y cuya reunión estuvo marcada por distintos sucesos, entre ellos el anuncio del secretario general de la organización, Luis Almagro, de que no continuará luego de 2025, es decir, que no se postulará nuevamente para ocupar el cargo. Así se abrió, podemos decir, informalmente la carrera electoral dentro de los Estados miembros para conseguir candidatos que puedan ser postulados el año que viene en la elección. Ya comienzan a sonar algunos nombres, entre ellos Rubén Ramírez Lezcano, que es actualmente canciller paraguayo y quien trabaja estrechamente con Luis Almagro. Pero bueno, resuena aquí algo en la elección muy importante que Susana Malcorra, la ex canciller argentina, detalló en una columna de opinión, y es que de las 15 elecciones que ha tenido la OEA, solamente en una, en el año 2020, se ha candidateado a una mujer, que fue en ese momento María Fernanda Espinosa, la ex canciller ecuatoriana. Es interesante traer esto a colación porque tendremos que ver tal vez si el año que viene se da otra oportunidad en la que las candidatas que se presenten para ocupar el cargo de secretario general de la OEA sean mujeres y no solamente hombres. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a viajar entonces al Cáucaso con nuestro tema del día de hoy. El Parlamento de Georgia aprueba la polémica ley rusa que refuerza el control a las empresas y organizaciones que reciben financiación del extranjero. La ley ha causado violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, pero también entre los políticos y diputados del Parlamento de Georgia. En los últimos meses, miles de georgianos se han manifestado en contra de la ley.
A inicios del mes de junio, el Parlamento de Georgia aprobó el controvertido proyecto de ley de agentes extranjeros. Su aprobación generó inmensas protestas masivas en las calles y fueron fuertemente reprimidas. Los críticos, que la llaman la ley rusa, señalan una presunta influencia de Moscú en su redacción y temen que pueda utilizarse para reprimir las libertades civiles de los georgianos. En todo este contexto, se disputa una orientación hacia Rusia o hacia Europa para el futuro de Georgia. Para comprender lo que ocurre en Georgia, estamos con Ignacio Utín. Ignacio es periodista, especialista en los Balcanes y en Europa Oriental, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Además, es autor de los libros Saturno, Destrucción, Crónicas y Reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista, Ucrania-Donbass, una renovada guerra fría y Ucrania, crónica desde el frente. Bienvenido, Ignacio, un gusto tenerte en esta nueva edición de Punto Global. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, quería preguntarte cuál es la situación actual en Georgia respecto a lo que es esta ley. Bien, yo creo que la respuesta más sencilla y más actual es de tensa calma, porque la ley fue aprobada, efectivamente fue aprobada. Primero la aprobó el Parlamento, fue vetada por la presidenta Salomé Zurabishvili, pero en este sistema parlamentario la presidenta la verdad es que no tiene demasiado peso, diría no tiene ningún peso, con lo cual el Parlamento insistió y la ley fue aprobada. Para la oposición fue una derrota, y fue una derrota en esta batalla, si se quiere, que es parte de la guerra, porque la guerra va a continuar hasta octubre. El 26 de octubre habrá elecciones parlamentarias en Georgia. Pero la oposición ha quedado realmente muy debilitada con esta aprobación. Es cierto que ha habido protestas muy importantes, de las más importantes en los últimos años. Llegó a haber 50.000 personas en las calles de Tbilisi, de la capital de Georgia, en contra de esta ley, pero diría que la oposición en términos generales no tiene mayor peso hoy por hoy. No es muy fuerte, no está realmente unificada, con lo cual eh, está en una situación muy endeble. La oposición y el partido gobernante, el Sueño Georgiano, que gobierna desde 2012, es realmente muy fuerte. Tiene todo a favor, todo a favor. Tiene mucho apoyo político, tiene redes muy importantes a lo largo y ancho del país, y además en los últimos 2 años ha recibido una buena cantidad de dinero de parte de Rusia o de ciudadanos rusos o de empresas rusas que se radicaron en Georgia a partir de las sanciones comerciales. Con apoyo político y apoyo económico, el gobierno se ha vuelto realmente muy fuerte y puede aplicar estas leyes como la de agentes extranjeros. Bueno, Ignacio, y hay algo que queda interesante, digamos, desarrollando esta ley. ¿Tú podrías comentarnos en qué consiste esta ley? Digamos, ¿cuál es la razón por la que se aprueba esta ley detrás de todo esto? La ley es muy sencilla, lo que hace es aplicar cierto tipo de restricciones que implican que organizaciones no gubernamentales y medios independientes, medios de comunicación independientes, tengan que proveer al Estado de información confidencial que tiene que ver sobre todo con financiamiento, en el caso de que al menos 20% de su financiación venga del extranjero. Y además tienen que registrarse ante el Estado como agentes que sufren influencia del extranjero, que son influenciados por el extranjero. En la práctica, esto no solo significa darle información susceptible e información importante al Estado, sino que además implica restricciones a libertades civiles, a libertades de prensa, implica restricciones al accionar de organizaciones no gubernamentales. Eso es lo más importante. Y si nos basamos en antecedentes, más allá de lo que pasa en Georgia, es una ley muy similar a la que existe en Rusia desde 2012. La única diferencia es que en Rusia esto aplica a cualquier organización que reciba cualquier tipo de financiamiento del extranjero, cuando en el caso de Georgia es el 20%. Existe una ley muy similar en Nicaragua que llevó al cierre de 800 organizaciones no gubernamentales en apenas 2 años. Existe una ley muy similar en la Hungría de Víctor Orbán. Ahora hay un proyecto de ley muy similar en la Eslovaquia de Fico. En Venezuela, en su momento, se aprobó una ley muy similar. Y cuando vemos qué clase de países aprueban este tipo de leyes, vemos por dónde va. A esto hay que sumarle que, bueno, estamos en un contexto de mucha polarización en esta región del Oriente Europeo que tiene que ver con la guerra en Ucrania.
De alguna forma, hoy por hoy, o estás con la Unión Europea o estás con Rusia. No estás en el medio. Nadie está en el medio. Y que en este momento Georgia, que es un país desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, es candidato a la Unión Europea, es candidato a ingresar a la Unión Europea, en un país donde más del 80% de la población está a favor de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, en ese país se está aprobando una ley muy similar a una ley que existe en Rusia. Es una situación curiosa, entonces nos llama la atención que mucha gente salga en la calle. Pero vuelvo a lo que mencionaba antes, que es el gobierno tiene mucho apoyo, mucho, y puede darse el lujo de eh, fortalecerse limitando la libertad de expresión, limitando las libertades civiles. De alguna forma está limitando a cualquier tipo de oposición en este contexto en el que reciben mucho dinero de parte de ciudadanos rusos. Bueno, y si tenemos en cuenta que en 2023 se trató de aprobar esta ley y no salió, ¿cuál es la diferencia con el contexto actual donde sí se aprueba ahora? Es una muy buena pregunta. ¿Qué cambió en 2023? En 2023, por supuesto, el proyecto era exactamente el mismo. Hubo protestas, igual que las hubo en 2024. ¿Por qué en 2023 se dio marcha atrás y en 2024 no? Veamos algunas de las diferencias. En 2023, Georgia no era candidato a la Unión Europea, todavía no tenía garantizado eso. Cuando en 2022 Rusia invade a gran escala Ucrania, la Unión Europea acepta la, la aplicación de candidaturas de parte de Georgia, Ucrania y Moldavia al mismo tiempo, en una situación excepcional por la guerra en Ucrania. Y en junio de 2022, ese mismo año, la Unión Europea le acepta la candidatura a Ucrania y a Moldavia y no se la acepta a Georgia y le reclama una serie de 12 puntos que tienen que ver con mayor democratización, mayor acceso de la sociedad civil a la toma de decisiones, muchas cosas que tienen que ver con democratización en general y límite a los oligarcas. Especialmente la Unión Europea está pensando en un oligarca que se llama Ivanishvili, Vicina Ivanishvili, que es el líder informal de Georgia. Es una persona que tiene más del 30%, él solo tiene más del 30% del Producto Bruto Interno de Georgia. Y él es el líder del partido gobernante. Cuando en diciembre de 2023 finalmente la Unión Europea acepta los cambios impuestos por Georgia y le acepta la candidatura, cambia el escenario. Ahora Georgia está en la posición que quería y el gobierno es más fuerte. Ese diría que es un cambio respecto a 2023, la posición respecto a la Unión Europea. El otro cambio tiene que ver con los ingresos económicos de parte de Rusia. Para que nos demos una idea, en el último año y medio, casi 30.000 empresas de capitales rusos asentaron legalmente en Georgia. Casi 30.000 es más del triple que en los últimos 30 años. Además, en los últimos 2 años, las exportaciones de Rusia, las exportaciones a Rusia se multiplicaron por 13 en la última década. Las importaciones desde Rusia se multiplicaron por 4. La cantidad de dinero, la cantidad de intercambio comercial entre Rusia y Georgia aumentó exponencialmente a partir de las sanciones contra Rusia. No porque Georgia esté exportando muchos productos georgianos a Rusia, no porque Rusia esté exportando muchos productos rusos a Georgia, sino porque Georgia está funcionando como un lugar de tercerización para todo lo que Rusia le vende a la Unión Europea y todo lo que Rusia compra de la Unión Europea y por las sanciones no se puede hacer directamente. Georgia se convirtió en una gran sede de tercerización, igual que Armenia, igual que otros países, pero Georgia es un caso muy paradigmático. Eso implica que Georgia está recibiendo mucho dinero, muchísimo dinero, y ese también es un cambio fundamental de los últimos 2 años, que de nuevo fortalece mucho al gobierno. Entonces diría, esas son las dos grandes diferencias, la candidatura a la Unión Europea y la cantidad de dinero que ha recibido Georgia en el último año y medio, 2 años. Bueno, Ignacio, y precisamente el caso de Georgia plantea como, se usa la palabra oxímoron, esa contradicción que hay entre ser un país muy proeuropeo, como a favor de la Unión Europea, los manifestantes dicen, buscamos la Unión Europea, y según las encuestas, si no estoy mal, hay mucha aprobación en ese interés, que coincide con un gobierno que no sé si tú lo calificarías como prorruso o antieuropeísta. ¿Qué explica que se dé esta situación
o está contrariada en la realidad política de Georgia? Efectivamente, más de un 80% de la población de Georgia está a favor tanto de incorporarse a la Unión Europea como a la OTAN. De eso no hay ninguna duda. Todas las encuestas dan que la principal amenaza que perciben los georgianos es Rusia. Recordemos que Rusia ocupa territorio georgiano, ocupa más de un 20% del territorio georgiano. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos. Según Rusia son territorios independientes, no importa. Según la Corte Europea de Derechos Humanos, son territorios ocupados por Rusia. Recordemos que Georgia tuvo una guerra contra Rusia en 2008, no hace tanto tiempo, con lo cual es lógico que buena parte de la población vea a Rusia como una amenaza, como un país enemigo y que quiera acercarse más a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN por razones de defensa. ¿Qué hace el gobierno con esto? El gobierno no puede decir de ninguna forma estamos a favor de Rusia. No puede decir de ninguna forma estamos en contra de incorporarnos a la Unión Europea. No puede decirlo en un país donde un 80% de la población está a favor de la Unión Europea. No ganaría nunca. ¿Qué hace entonces el gobierno? No dice abiertamente eso, no dice abiertamente que está a favor de Rusia, y no lo, yo diría incluso no lo está. A mí me parece un poquito forzado hablar de que decir que Sueños Georgianos es un partido prorruso. Yo creo que es un partido que está liderado por un oligarca que posee más de un 30% del PBI de todo el país. Estamos hablando de una persona extraordinariamente rica y extraordinariamente poderosa, que lo único que quiere es tener más poder y más dinero. Como todo su dinero, toda su riqueza y todo su poder viene de Rusia, el dinero lo hizo en Rusia, como buen oligarca postsoviético, y buena parte de su poder viene de ese dinero que hizo en Rusia y de los contactos que hizo en Rusia. No quiere perder esos contactos de ninguna forma, no puede oponerse, no puede ponerse directamente en contra de Rusia, y menos en esta situación de polarización a partir de la guerra en Ucrania. De alguna forma se tiene que mantener al margen. El problema es que mantenerse al margen es muy difícil en un clima de tanta polarización. ¿Qué es lo que hace este partido entonces? Insiste en que quiere incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN, eso dice explícitamente, pero al mismo tiempo mantiene muy buenas relaciones con Rusia, acepta el dinero de Rusia y aplica ciertas leyes que benefician a ciudadanos rusos. Pero ya desde lo declarativo, los miembros del sueño georgiano en los últimos 2 años han criticado mucho más abiertamente, han criticado mucho más a Ucrania y a la Unión Europea por no haber evitado la guerra que a Rusia por haber invadido Ucrania. Esto ha sido muy explícito en los últimos 2 años. Y yo creo que tiene que ver con que el rol de la candidatura a la Unión Europea ya está garantizada. No se la van a quitar esa candidatura. Puede ser que no avance. De hecho, el Parlamento Europeo dijo no vamos a avanzar en esta candidatura mientras la ley de agentes extranjeros esté en vigor. No vamos a avanzar, pero la candidatura no se la van a quitar. Entonces, lo que sí quieren mantener es las buenas relaciones con Rusia, al menos con los rusos que traen dinero, al menos con los rusos que aportan poder para Ivanishvili, líder, este poder detrás del poder en Georgia, líder del partido Sueño Georgiano. Pero sí, Georgia está en una situación que es contradictoria, es efectivamente contradictoria. Bueno, y te quería preguntar si consideras que este escenario se parece al de Ucrania, con lo relacionado al tema de Euromaidán, donde se buscaba expulsar a Rusia y acercarse a Europa. Yo diría que en términos generales no, la situación no es muy comparable con la de Ucrania. Porque en Ucrania, en ese momento, en 2014, 2013-2014, cuando fueron las protestas que se conocieron como Euromaidán, las perspectivas de europeización, de camino hacia la Unión Europea, eran más o menos 50-50, si quieren 60-40. Y acá estamos hablando de un 80%. La población georgiana en su enorme mayoría está a favor de Europa, está a favor de la Unión Europea, está a favor de la OTAN. Y eso no existía en Ucrania en ese momento. Hoy por hoy sí, hoy por hoy la situación ha cambiado mucho. En los últimos 10 años en Ucrania, y diría casi ningún ucraniano, por no decir ninguno, está a favor de acercarse más a Rusia que a la Unión Europea. En ese sentido no me parece comparable. Y por otro lado, en Ucrania existían distintos partidos políticos con distintas fuerzas, existía contrapeso, existía oposición, incluso en 2014, en ese momento en el que Yanukovych era muy fuerte.
Y eso hoy por hoy en Georgia no existe. En Georgia hay un líder muy fuerte, muy rico, muy poderoso, que domina un partido que hoy por hoy parece prácticamente invencible, prácticamente, que gobierna desde hace 12 años. Eso no existía en Ucrania. Y por otro lado, para 2014, 2013-2014, cuando fueron las protestas en Ucrania que terminaron con la caída de Yanukovych, todo el territorio ucraniano estaba bajo control del gobierno central, cosa que hoy no pasa en Georgia. Desde, eh, oficialmente desde 2008, dos territorios de Georgia están bajo control ruso. Un poco antes, desde 1992-93, ya no estaban bajo control del gobierno central, pero según la Corte Europea de Derechos Humanos, desde 2008 esos dos territorios están bajo control ruso. Y eso no pasó en Ucrania a principios de 2014. Sí podemos hablar de Ucrania y Georgia comparable en el sentido de dos territorios que estaban entonces y siguen hasta hoy en esta disputa constante entre acercarnos más a Rusia o acercarnos más a la Unión Europea, pero la escala es distinta y el poder interno es distinto. Sin embargo, cuando uno habla de países como Georgia y como Ucrania, pues siempre está esa referencia a Rusia, a su herencia postsoviética. Entonces, eventos que nos gustaría, digamos, me gustaría que tú lo mencionaras, digamos, hay algún evento que se conoció como la llamada Revolución de las Rosas en Georgia y pues por supuesto sigue la guerra de 2008. Estos dos eventos, ¿cómo ha marcado esa relación Rusia-Georgia en estos momentos? Georgia se independiza de la Unión Soviética en 1991, vuelve a ser una república después de casi un siglo, porque había sido una república entre 1918 y 1920, por muy poco tiempo después de la caída del Imperio Ruso. Y esos primeros años son realmente muy caóticos, hay una pequeña guerra civil a principios de los 90. El primer presidente de Georgia, que era marcadamente antirruso y marcadamente anticomunista, es asesinado durante esa guerra civil, Ziad Kamsakhurdia. En el medio empieza una guerra contra los separatistas, si se quiere, dos territorios que se querían independizar con apoyo ruso. Además hay una guerra civil, hay dos guerras al mismo tiempo. Los primeros 90 son caóticos y termina toda esa situación tan endeble con la llegada al poder de Eduard Shevardnadze. Eduard Shevardnadze fue el último ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y eso habla de cuán cercana era su relación con Moscú. No era 100% un delegado de Moscú, no era como hoy puede ser Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que es 100% un delegado de Moscú, pero sí tenía una relación muy cercana, Eduard Shevardnadze con Moscú. Y eso termina en 2003. Era un gobierno extremadamente corrupto, era un gobierno muy poco democrático, y en 2003, después de unas elecciones claramente fraudulentas, empieza una serie de protestas que se conocieron como Revolución de las Rosas. Esa revolución terminó por expulsar del poder a Eduard Shevardnadze, pero más allá de ese cambio de gobierno, fue un cambio muy importante en la política, en la identidad de Georgia. Tanto es así que se cambió la constitución, se cambió la bandera y, más importante todavía, se cambiaron las alianzas. Si Georgia hasta 2003 miraba mucho más a Moscú, a partir de 2003 empezó a mirar mucho más a Occidente, mucho más a la Unión Europea, mucho más a la OTAN y sobre todo a Estados Unidos. Y el que asume en ese momento el liderazgo del país era Mikhail Saakashvili, un político nuevo, un político joven que había estudiado en Estados Unidos, que hablaba muy bien inglés, que tenía muy buena relación con George Bush, que en ese momento era presidente de Estados Unidos. Tenía todo a favor. Un hombre joven, un hombre que modernizó de alguna forma el país y que después tuvo sus problemas, pero en ese momento fue un cambio muy relevante para la historia de Georgia. Yo diría, es el quiebre más importante de Georgia. El problema es que en 2008, cuando Saakashvili ya no tenía el mismo apoyo que tenía en 2003, se le ocurre ir a la guerra para recuperar los dos territorios, Abjasia y Osetia del Sur, que no estaban bajo control del gobierno central desde 1991-1992, según el caso. Y esa guerra fue muy breve, muy breve. Georgia, yo creo que Saakashvili esperaba que la OTAN lo apoyara y la OTAN nunca lo apoyó. Y sin embargo los separatistas tuvieron el apoyo de Rusia. Rusia se metió en esa guerra y la guerra duró apenas 5 días, porque obviamente el ejército ruso es mucho más fuerte que el ejército georgiano. Y 2008 fue una derrota muy importante para el partido de Saakashvili, muy importante. Recién va a perder las elecciones y por otras razones en 2012,
pero desde 2012 su partido, que se llama Movimiento Nacional Unido, nunca pudo recuperarse. A partir de 2012 es que empieza a gobernar Sueño Georgiano, un partido nuevo creado por un oligarca, insisto, Bidzina Ivanishvili, un hombre extremadamente rico, un hombre que hizo todo su dinero en Rusia, un empresario exitoso, que llega para decir, a mí me fue muy bien en los negocios y ahora me va a ir muy bien en la política, si pude hacer tanto dinero como empresario, puedo gobernar tranquilamente un país. Llega con esa idea al poder en 2012 y su partido ha sido reelecto una y otra vez desde entonces. Ganó todas las elecciones parlamentarias y locales de 2012 hasta hoy y se ha vuelto cada vez menos democrático ese partido. La idea de una Georgia mucho más democrática que existía en 2003 hoy está desapareciendo de a poco. Eso no significa que Georgia sea Rusia, eso no significa que Georgia sea Bielorrusia o algo parecido, pero sí significa que los estándares democráticos en Georgia están cayendo y mucho y muy rápido. Bueno, y ya para ir cerrando con este tema, ¿cuál es el escenario político en cuanto a partidos y oposición y qué se espera de resultados para las próximas elecciones parlamentarias? Tenemos un partido principal, Sueño Georgiano, que gobierna desde 2012. Es un sistema parlamentario, con lo cual hay un parlamento y hay una presidenta. En este caso, la presidenta es oficialmente independiente y no tiene prácticamente ningún peso, así que no importa la presidencia, importa el primer ministro. El primer ministro, por supuesto, es de Sueño Georgiano. Hoy por hoy, Sueño Georgiano y su aliado, su partido aliado, tienen 83 de las 150 bancas del Parlamento, se renuevan las 150 bancas el próximo 26 de octubre. La principal oposición es una alianza encabezada por el Movimiento Nacional Unido, el partido que gobernó hasta 2012, entre 2013 y 2012, el partido liderado por el expresidente Saakashvili, pero Saakashvili está preso, estuvo muchos años fuera del país, de hecho estuvo en Ucrania durante bastante tiempo, fue gobernador en Ucrania y no estuvo lejos de ser candidato a presidente, aunque no pasó. Cuando volvió a Georgia, lo metieron preso, él tenía una condena de la cual se había escapado, tenía una condena por abuso de poder. Según la oposición georgiana, esa condena es una persecución política, pero llamémosle el líder de la oposición, está preso y hoy no tiene mayor peso, no tiene mucha capacidad de influencia. Las encuestas, las últimas encuestas le dan más o menos un 20% de diferencia a favor de Sueño Georgiano. Digamos un 40% a favor de Sueño Georgiano, 20% a favor del Movimiento Nacional Unido y el resto se reparte entre muchos partidos distintos. Pero es muy difícil hoy por hoy que pierda Sueño Georgiano. Muy probablemente pierda en la capital, Tbilisi, donde es mucho más difícil mantener una estructura de índole más clientelar. Básicamente porque todo el mundo está mirando a la capital y en otras ciudades, quizás un poco más chicas, se le presta menos atención. Y ahí sí existen redes clientelares más importantes. Y en ese sentido el gobierno es realmente muy poderoso y muy probablemente gane las elecciones. Lo que puede ocurrir a partir de ahora, en los próximos meses, a partir de la sanción de esta ley, es que todos los partidos de oposición se unifiquen y eso pueda llevar a algún cambio. No lo sé, pero yo si tuviera que apostar, creo que el gobierno va a ganar, va a ser reelecto. Me parece que eso es lo más probable. Pero puede cambiar el escenario de acá a octubre, en los próximos 4 meses, porque en Georgia más de 80% de la población está a favor de la candidatura de la Unión Europea. Y el 25 de abril el Parlamento Europeo dijo que Georgia no se va a incorporar a la Unión Europea mientras esta ley de agentes extranjeros esté en vigor. El Parlamento Europeo cuestionó muy duramente al gobierno georgiano, muy dura y muy explícitamente al gobierno georgiano. De hecho, convocó a la Unión Europea a imponer sanciones contra líderes de Sueño Georgiano y miembros del Parlamento de Sueño Georgiano, incluido a Bidzina Ivanishvili, al líder informal de Georgia, el fundador del partido. La Unión Europea llama a sancionar al fundador del partido gobernante. Eso es claramente muy importante. Entonces, quizás a partir de eso pueda conformarse una nueva coalición de oposición en Georgia y lleve a algún cambio. Por ahora no está pasando. Por ahora no ha ocurrido esto. Puede ser que ocurra en los próximos 4 meses de cara a las elecciones. Pero si yo tuviera que apostar hoy, ahora, en este momento, diría que el gobierno va a ganar las elecciones.
Bueno, Ignacio, y finalmente en ese contexto político queda como esta pequeña pregunta de qué ocurre con ese movimiento social, con todas las protestas, todo lo que crecieron, que entiendo que fueron de las más masivas en la historia de Georgia. ¿Qué lugar ocupan en este contexto finalmente? Es importante que la gente salga a la calle. La mayor convocatoria de estos meses fue de 50.000 personas, que es un número importante para el tamaño de Tbilisi, de la capital, que tiene poco más de 1 millón de habitantes. Pero cuánto de eso repercute realmente en las elecciones es difícil de medir. Pongo de ejemplo lo que pasó en Bielorrusia en 2020. En Bielorrusia en 2020 hubo convocatorias gigantescas, hubo manifestaciones enormes, las más grandes de la historia de Bielorrusia, y no lograron ningún cambio. Sí, fue muy importante ver a tanta gente en la calle, pero no lograron ningún cambio concreto, no hubo un cambio de poder. Temo que pueda ocurrir lo mismo. Hace algunos días yo estuve en Tbilisi y había una convocatoria frente al Parlamento con banderas de Ucrania, de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Movimiento Nacional Unido, el principal partido de oposición, y algunos letreros, algunos carteles con la consigna de liberen a Saakashvili, el líder de la oposición que está preso. Esa convocatoria frente al Parlamento, un fin de semana, había 10 personas, no más que eso. Y en un clima de mucha tensión política había apenas 10 personas. Entonces temo que lo que vimos entre abril y mayo, a partir del proyecto de ley, en ese momento proyecto de ley de agentes extranjeros, que después se convirtió en ley, esas convocatorias importantes, temo que eso se vaya apagando. Y desde hoy a octubre quede en la nada y el gobierno termine ganando. Puede pasar, puede pasar. También puede que de alguna forma la oposición logre una mayor movilización. Pero hoy, en este preciso momento, lo que vimos entre abril y mayo desapareció. Hoy no existe. Hoy ese movimiento ha quedado muy debilitado. Veremos qué pasa en los próximos meses. Bueno, Ignacio, muchas gracias por estar aquí en Punto Global. Ha sido un gusto y muy interesante todo ese recorrido por Georgia y entender, pues, tú que has estado allí en esos territorios, pues, comprender esa realidad política. Entonces, Ignacio, ha sido muy interesante. Muchas gracias por estar aquí en Punto Global. Por favor, ha sido un placer. Como siempre, les dejamos la invitación a unirse al canal de WhatsApp de SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, la información y las actividades que realizamos, además de, por supuesto, los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción de este mismo episodio. También los queremos invitar a responder la pregunta que dejamos para este episodio, que es si creen que esta ley puede dar marcha atrás o si va a seguir en pie. Queremos leer sus respuestas en los comentarios. Recuerden que siempre pueden encontrar los episodios de Punto Global en su plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Florencia Matthew y Carla Lofrano nos colaboraron con la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. La conducción por Carla Lofrano, Florencia Matthew y quienes habla Guillermo Espí. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.